En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 13 de octubre de 2025. Muchas cosas han pasado este fin de semana, también incluido el día de ayer. Dejamos lo mejor para el final. Empezamos recordando ese Premio Nobel de la Paz que ha ido para, en esta ocasión, ya saben que sonaba Donald Trump. No ha sido así, ha sido para María Corina Machado. Ya saben, la opositora venezolana que lleva muchos años, de hecho ha ido circulando un vídeo viral con Hugo Chávez, pues desde entonces lleva peleando por liberar a su pueblo. Estas eran las palabras de María Corina Machado y sobre todo el significado que tiene este Premio Nobel de la Paz, que ya saben ustedes que siempre pues tiene un toque político de los tiempos en los que vivimos. Maduro tiene allí la oportunidad para la paz. Yo hoy le digo a Maduro, váyase ya por la paz de Venezuela. Siento que cada día que pasa, más y más de sus integrantes de ese círculo cada vez más reducido se dan cuenta que esto se acabó y que por su propio bien tienen que aceptar los términos de la transición. Pues te decía María Corina Machado, no lo sabemos, suenan tambores y a ver si ahora repasaremos ese acuerdo histórico que ya saben entre Israel y Hamás de la mano de Donald Trump, que quizá Donald Trump pues les echa una mano porque la única posibilidad de liberar al pueblo venezolano es acabar con Diosdado Cabello, que es el que manda en la sombra, y Nicolás Maduro, que es el que vemos habitualmente. Ellos irse, pues complicado. Así que quién sabe si esto no deja de ser pues un mensaje a la hora de reconocer la realidad. Lo que pasa, y sorprende mucho, es que el gobierno español no ha felicitado a María Corina Machado. Es más, muchos de ellos han tachado de golpista a María Corina Machado, Gabriel Rufián, en fin, y compañía, ya saben, los sospechosos habituales. Son estos los que te dicen que la golpista es ella y en realidad el defensor de la libertad de los pueblos es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Esa narcodictadura que ha sumido en la más absoluta de las miserias a todo un pueblo. Un país que, por cierto, hay que recordar, cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo. Solo el socialismo es capaz de conseguir que habite en la miseria un país con tantos recursos naturales y tan preciados. ¿Y el Día de la Hispanidad? Pues el Día de la Hispanidad, claro, nos olvidamos de que tenemos un gobierno que es una mafia, esto ya lo sabemos, que ha tomado el poder, pero que además está al servicio de esa narcodictadura mafiosa chavista, con Rodríguez Zapatero moviendo los hilos y Pedro Sánchez, pues el que se va paseando. Colgaba un vídeo para celebrar, para ellos ya saben que no mucho, porque en realidad es que esto es puro sentido común. ¿Cómo va a progresar España cuando tienes un gobierno que odia la nación que está gobernando? Es que esto es así. Es el desprecio más absoluto por lo que es España y lo que representan los valores de la nación española. Pues Sánchez colgaba un vídeo de 22 segundos, rapidito, de venga, vamos a acabar esto cuanto antes, en la que, fíjense, no aparece ni una sola bandera de España. Eso sí, aparecen otro tipo de banderas. Siento orgullo de ser español. Orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos, feliz fiesta nacional. En Guernica, bueno, pues aparecen más banderas, LGTBI+, ultra, como se llamen ahora, y de Palestina que de España, que no aparece ni una sola vez. Pero el Día de la Hispanidad estuvo marcado por la polémica. Ya saben que Santiago Abascal dijo: yo no voy a acudir a la tribuna, confundiendo a España con Sánchez. No hay que olvidar que España es una cosa, las instituciones, el presidente del gobierno, los ministros, los políticos en el Congreso de los Diputados, otra. Pero Alberto Núñez Feijóo criticaba que Abascal
no fuese. Lo que ocurre es que hay que recordar que Alberto Núñez Feijóo decidió no acudir a la apertura del año judicial, utilizando la misma excusa que dijo Abascal. Y es que, hombre, en estos momentos en los que estamos, pues no vamos a dar normalidad a un gobierno que dijo ilegítimo. Esto, aunque nos duela, no es cierto. Este gobierno está ahí porque lo ha votado el pueblo español. No hay que olvidarlo. Yo comprendo que sea más fácil lanzar el otro mensaje, pero la realidad es esa. Y Alberto Núñez Feijóo entonces está como, oye, vamos a ir contra Vox. Y lo equiparaba a esto lo mismo que hace Bildu. Pero ¿cómo hace esto Vox? Bueno, pues lo entrevistaron esta mañana y seguía con esta tesis que yo no sé quiénes son los que le asesoran a Alberto Núñez Feijóo, pero tendría que tener él en cuenta que cuando han ido por esta línea de venga, vamos a ir a por Vox, no les ha funcionado. Y el resultado de las encuestas, no la del CIS, que ahora vamos a comentar, más que nada por echarnos unas risas, el resultado de las encuestas lo que demuestran es que el Partido Popular baja, pero no es porque es que los de Vox existen y fíjate lo que nos hacen. No, es porque ustedes no creen en nada. ¿Cuál es la idea que tiene el Partido Popular para España? El problema es que en eso sí que son exactamente igual que Sánchez. Que para ellos el poder es un fin, no un medio para cambiar la nación a la que aspiras gobernar. Y claro, al final, pues esto te pasa factura. Lo escuchamos. Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista. Vox tiene una estrategia política que de forma directa o indirecta coincide con la del Partido Socialista, que es atacar al Partido Popular. Y tiene un objetivo político que también coincide con el Partido Socialista, que soy yo. Pues nosotros lo hemos intentado. Ha estado con nosotros en las comunidades autónomas y se ha ido de todas las comunidades autónomas el mismo día. Bueno, pues esta teoría de cómo coinciden los intereses, pues entonces son lo mismo. Y claro, votar a Vox en realidad es votar a la PSOE. Esto es lo que intentan vender. Pues ya les digo, es que no va a funcionar. Luego también recordaba Alberto Núñez Feijóo y criticaba, como a criterio en este caso, que no hubiese felicitado ese premio Nobel el gobierno, ningún representante gubernamental, el propio Pedro Sánchez, a María Corina Machado. Aunque se le ha olvidado citar al rey, que el rey tampoco lo hizo, ¿eh? Pero claro, el problema de la Casa Real es que ha metido un tipo que ha estado con Borrell. Este es el jefe. Es que, en fin. ¿Para qué necesita uno enemigos si ya los mete los propios monárquicos? En teoría. Porque uno no sabe muy bien a veces si son monárquicos de verdad hasta los propios miembros de la Casa Real. Que decían, no, es que nosotros no felicitamos los premios Nobel, excepto si es español. Bueno, excepto si es español o excepto si es Santos o si es Obama. Ahí sí. No es que nosotros no nos metemos en política, excepto si es la cuestión de Gaza, que anda que nos ha metido ahí el rey. Si se mete, se mete, si no, no se mete. Y uno dice, bueno, ya, pero es que está maniatado. Que esto, a ver, vamos a ver, hay cosas que evidentemente no puede hacer. Y aquí yo he defendido al rey cuando se le criticaba por sancionar la amnistía. Oiga, usted no le exija al rey que vete una ley cuando le ha quitado ese poder. Yo estoy de acuerdo en dárselo. Bueno, le puede criticar por lo que usted le ha privado. Ahora bien, el rey no es capaz, la Casa Real, de poner un tuit que va a ir Pedro Sánchez a detenerlo a Zarzuela. ¿Qué es esto? ¿A qué juega su majestad? No sabemos si es estupidez o cobardía, pero pocas opciones quedan. Igual de infame el gobierno no felicitando a María Corina Machado, que está claro que lo hace por sus motivos políticos y porque al final, si es que esto, cada vez el círculo se va cerrando más. La financiación de la PSOE es que ya no estamos hablando de los sobrecitos, es que a lo mejor viene desde allí. Zapatero, de estas intenciones de ir a Canarias para luego el petróleo, ¿de dónde viene ese petróleo? ¿De dónde saca la fortuna Zapatero? ¿Dónde la tendrá escondida Pedro Sánchez? ¿Y qué cantidad? Pues bueno, son los motivos. Oye, yo no me voy a meterme con el que me da de comer. Pero el rey... Es que nosotros si no es español, falso. Sí que lo ha hecho en otras ocasiones. En fin, y para rematar, la encuesta del CIS hoy, que es estupenda. Luego hay otras encuestas, vamos a repasarlas en la tertulia, pero cuando hablamos de corrupción, esto es corrupción.
Radio Televisión Española es corrupción. Nos están robando nuestro dinero, el dinero del que madruga y trabaja duramente para sacar adelante a su familia. Una parte considerable la está robando el Estado. ¿Para qué? Para hacer esta encuesta que sitúa a la PSOE en 155 diputados, sacándole 15 puntos al Partido Popular. Y uno dice, uy, y Sumar 20. Claro, pues miren, entre la PSOE y Sumar, según Tezanos, tendrían un total de 175 diputados. Estarían a uno de la mayoría absoluta. Y luego, pues oye, ahí puede coger a cualquiera. Puede coger el PNV, también tiene al BNG, Bildu, Podemos, Esquerra, en fin. ¿Qué hace Pedro Sánchez que no convoca elecciones? Claro, nos hemos acostumbrado, desde hace ya mucho tiempo, a que Tezanos utilice nuestro dinero para esto. Este tipo tendría que estar en la cárcel. Está utilizando nuestro dinero, primero para reírse de nosotros, porque es que esto es desternillante, y segundo, para tratar de manipular a la población. Que me parece muy bien, ¿eh? Pero hazlo con tu dinero, Tezanos. No con el dinero del contribuyente. Pero en fin, ¿qué nos dejó algo positivo el Día de la Hispanidad? Pues miren, entre el fraude, ya saben, estas tragedias guionizadas, y la mentira, había un momento que pasará a la historia, que por lo que será recordado el Día de la Hispanidad, en esta época de la superficialidad y la mentira, la demagogia, el populismo y, a fin de cuentas, todo lo que es falso. Y esto ocurrió, ¿dónde? Pues en los pocos sitios en los que todavía lo que uno ve es la realidad. Nada está ensayado y se impone la verdad. Hablo de la Plaza de Toros de la Monumental de las Ventas. En esta ocasión me van a permitir que lea, porque no quiero perder ningún detalle, de esa despedida histórica de José Antonio Morante de la Puebla. El Día de la Hispanidad de 2025 será recordado por lo sucedido en las Ventas. El paseillo solemne concluyó con el himno nacional y una plaza entera puesta en pie al grito de ¡Viva España! Fernando Robleño, torero de Madrid, se despedía de los ruedos tras 25 años de memorables batallas con las ganaderías más duras. A su lado, Morante de la Puebla y Sergio Rodríguez. El primero, con 28 años, vistiendo el traje de luces. El segundo, empezando a cargar sobre sus hombros siglos de tradición. El silencio absoluto que precede al olé y el rugido inconfundible de las ventas llegaron de la mano de Morante. La faena no fue la mejor, pero cuando el toro cayó, tras un certero estoconazo, los pañuelos blancos comenzaron a ondear como si el público supiera que aquel iba a ser su último toro. Era un regalo del alma, una última puerta grande para el maestro sevillano. Tras la concesión de las dos orejas y recibir la ovación de un público emocionado, el tiempo se detuvo. De pronto, José Antonio Morante de la Puebla se quedó en mitad del ruedo, solo, sin nadie a su alrededor, y decidió cortarse la coleta. No había comunicado nada a nadie. El júbilo se tornó en silencio, la sorpresa en llanto. Los aficionados, desconsolados, no podían creer lo que veían. Abuelos, hijos y nietos, 3 generaciones unidas por el amor al genio de la Puebla, se abrazaban entre lágrimas. El abuelo lloraba porque sabía que el tiempo es finito y ya no volvería a ver otra leyenda igual. El hijo porque sentía que se rompía el lazo invisible que unía a su pasado y su futuro. Y el nieto porque por primera vez comprendía que todo en la vida tiene un final. Con la voz temblorosa, el más pequeño gritó: «Morante, no te vayas». Pero ya era tarde. Morante compartía la emoción del público. Por su rostro corrían lágrimas sinceras, las de quien ha amado su profesión hasta el extremo, ofreciendo su vida cada tarde y habiendo dicho, por fin, todo lo que tenía que decir. El hombre que convirtió la bravura del toro en danza, el miedo en arte y la muerte en su fiel compañera, se despedía de los ruedos para convertirse en eterno. Gloria eterna, torero. ¡Comenzamos!
Recibimos una semana más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Gloria eterna a Morante de la Puebla después de esa actuación que, bueno, también nos sorprendió a todos porque claro, ha sido totalmente inesperado, ¿no? Que un torero, porque normalmente suelen anunciar que se van a retirar o se van a cortar la coleta, y en el caso de Morante, pues bueno, fue todo impresionante a la par que sorpresivo, ¿no? Sí. Y bueno, te lo estaba comentando antes, el viernes justo estaba pasando yo por delante de la fachada del hotel, del emblemático Hotel Wellington de Madrid, y miré ese balcón, ¿no? Y me acordé de la imagen de Morante de su primera puerta grande en Madrid, y dije, ostras, ¿cuándo volverá a asomarse Morante? Fíjate, no tenía ni puñetera idea de lo que iba a pasar el domingo. Y dicho y hecho, para mí, pues bueno, palabras grandilocuentes, ya sabes que en el mundo de los toros pues siempre están presentes, pero para mí es un torero de época y probablemente el mejor torero de esta era, ¿no? Ya sabes, él es morantista, yo no. Pero una cosa no lo sabe, otra. No lo sabe todavía, no lo sabe. No, sí lo sé. Pero reconozco, es un genio. Incluso en la división, figura del toreo, esto es indiscutible. Incluso en la división de opiniones que genera, es que ahí también está el... Lo que dices del Wellington que pasó en San Isidro, que fue lo mismo que pasó ayer. O sea, para empezar se lo querían llevar. Parece que, claro, ayer pasó una cosa que no ha dado tiempo a comentarlo. Y es que la gente joven, lo digo porque dicen, es que esto de los toros no interesa a nadie. Bueno, la plaza estaba a rebosar una tarde más, afortunadamente. Mucha gente joven lo quería llevar a hombros al hotel, que no está cerca de la plaza. No, ni mucho menos. Y caer a la cuesta arriba. Cuesta un poquito. Llevar a hombros a Morante. Y la policía ya en San Isidro empezó a dar leches, pero oye, macho, que ni que fuesen, yo qué sé, terroristas de Al-Qaeda. Bueno, pues ayer pasó lo mismo. Antidisturbios, apaleando a chavales jóvenes que lo querían llevar. Y aún así fueron a ese Hotel Wellington a la despedida. Pero sí, nos quedamos huérfanos. Pues sí. Figuras como él no hay. No. Es que es un torero irrepetible y probablemente no volvamos a ver, Dios quiera que aparezcan de repente ahora muchos toreros jóvenes, que los hay, con muchas ganas, con hambre de triunfo y de éxitos, pero va a ser difícil ver una figura como la de Morante, que aúna tantos estilos, perdona, Jano, a lo largo de las décadas y los siglos, me atrevería a decir. Tenemos a Borja Jiménez, que está ahora, y Víctor Hernández. Víctor Hernández, sí, apunta maneras. Hay que apuntarlo. Este hay que apuntarlo porque pinta bien. Pero bueno, vamos con la actualidad internacional, que jamás ha completado una buena noticia. La liberación de los 20 rehenes que mantenía vivos en su poder. Sí, sin duda alguna es una de las noticias de este lunes, que ha completado la liberación Hamás, el grupo terrorista, de los 20 rehenes vivos que mantenía en su poder. Ha cumplido su palabra y los ha puesto en libertad. Los mantenían en cautiverio desde hace más de 2 años. La entrega se ha realizado en 2 tandas. Los primeros 7 rehenes israelíes vivos fueron liberados a eso de las 7 de la mañana, hora española, y 2 horas después el grupo terrorista entregaba a la Cruz Roja Internacional al resto de secuestrados, 13 hombres en total en esa segunda tanda. Vamos a ver algunos de esos momentos, de esos reencuentros, como decimos, 2 años después, que han tenido... Sí. 2 años. 2 años. 2 años sí. en manos de esa gente. Tu marido, tu hijo, en este caso, que es lo que estábamos viendo, han tenido lugar en el campamento de Khan Yunis, una zona menos poblada entre el sur y el centro de la franja, y bueno, pues se cumple así pues con uno de los puntos más importantes de ese acuerdo de paz sellado gracias también a la intermediación de Donald Trump. Es que tú, claro, mira, la expresión de la gente después de todo lo vivido. Bueno, a cambio pues va a haber intercambio también de rehenes por presos palestinos, unos 2.000 más o menos. Sí, que no son pocos, ¿eh? Algunos de ellos ya han llegado también. ¿Qué más tenemos? Porque claro, hoy ha habido muchísimas imágenes. Sí. Después ha ido Donald Trump, ha llegado a Tel Aviv y ha tenido un momento eufórico, vamos a dejarlo ahí, en el Parlamento de Israel, donde han hablado tanto el presidente de los Estados Unidos como el primer ministro Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Como decimos, Trump pues ha aterrizado hoy en Israel como artífice declarado de esa paz en Gaza. Ha llegado, como decimos, a Tel Aviv antes de participar en la cumbre de Egipto y ha sido recibido por el propio Netanyahu y el presidente Isaac Herzog en el aeropuerto de Ben Gurión. También había miembros de la delegación estadounidense que ya estaban en Israel. Las ovaciones más tarde en el Parlamento han sido constantes, donde ha dicho que lo de hoy es un amanecer histórico para un nuevo Oriente Próximo. Y uno de los instantes más destacados ha sido cuando ha señalado que en 8 meses de mandato que lleva en Estados Unidos han resuelto 8 guerras, incluida la de Gaza. Escuchamos. We settled 8 wars
in 8 months. I'm now including this one, by the way, if that's okay. They may say, well, that was quick, because yesterday I was saying 7, but now I can say 8. The hostages are back. The hostages are back. Ya te digo, Jano, que los aplausos y las ovaciones a Trump Sí, brutal. parecía una función de teatro. Estaban constantemente levantándose Sí. y sentándose, quitando un pequeño altercado con un par de diputados opositores israelíes que han empezado a abuchearle a Trump en cuanto ha empezado a hablar y lo han apartado. Incluso le ha gastado una broma a Netanyahu diciendo, no es el tipo más fácil con el que tratar, pero aún así eso le hace más grande, ¿no? Con ese tono socarrón que tiene también el presidente de Estados Unidos. Un peacemaker. Sí. A ver, Donald Trump. pues de momento es lo que está pasando, Jano. Sí, la verdad es que las imágenes que ha dejado en el Parlamento Claro, han ha sido sido brutal. muy buenas, muy Brutal. buenas. Ahora, qué calladas de boca ha metido a tantísima gente. Claro, hay que recordar. Hay que recordar que en su momento, ¿te acuerdas que nos decían, si gana Trump, la tercera guerra mundial va a ser inminente? Inminente, sí. Esto es cuando se enfrentaba a Hillary. Pero es que en esta ocasión, cuando era con Kamala, también decían lo mismo. Y oye, pues no. Claro, De hecho, te caerá mejor o peor, te parecerá más o menos, en fin, personaje Sí, como... sus formas, sí, tal, vale, bueno, sí, bien, pero perfecto. es un peacemaker. De Hillary Clinton sí que se ha acordado. Sí. Porque le decía eso además, pues otra vez estaba el tío como riéndose, ¿no? Trump diciendo, nada, tanto que aquí que conmigo iba a empezar todo tipo de guerras, pues no, he conseguido parar 8 guerras, contando esta de Gaza. Se le resiste la de Rusia a Ucrania, ¿eh? Dice que eso va a ser lo próximo. Sí. Va a poner manos a la obra. Otra cosa es que pase, pero bueno, tampoco pensábamos que iba a ser tan inminente el acuerdo de paz, que bueno, a ver, faltan muchos puntos por cumplirse, pero de momento, pues bueno, se está poniendo en marcha. Y todo esto ha tenido lugar, después de esto, en Egipto, Exacto. la cuestión del acuerdo de paz. Israel, nos vamos a Egipto, un poquito más al norte, al sur, perdón, en Oriente Próximo, cumbre de paz que se celebra en la ciudad balneario egipcia Sharm el-Sheikh, en la parte sur de la península del Sinaí, cumbre a la que han acudido más de 30 países, más de 20 de ellos representados por sus jefes de Estado o de gobierno. Entre ellos está Pedro Sánchez, Emmanuel Macron o Keir Starmer. No lo ha hecho, sin embargo, Benjamin Netanyahu. Su oficina ha alegado limitaciones de tiempo antes del inicio de las vacaciones para justificar su ausencia. Desde luego, curioso, tampoco ha estado jamás el presidente estadounidense. Trump ya se ha encontrado con el presidente de Egipto y anfitrión de la cumbre de paz, Abdel Fattah al-Sisi. Vamos a ver algunos de esos momentos en pantalla, Héctor, con algunos de los mandatarios, como decimos, más de 30 representantes mundiales. Y antes de la reunión con esos líderes, Trump ha asegurado a los periodistas que la fase 2 de las negociaciones sobre la franja de Gaza ya habían comenzado, tras ese acuerdo inicial de alto el fuego y la liberación de los rehenes. Las siguientes etapas del plan de 20 puntos propuestos por Trump para Gaza incluyen el establecimiento de una junta de paz y un plan de reconstrucción para el enclave palestino. Pues oye, a ver si... Ahora en qué queda la cosa, todo sí. sale bien. Sí. Y te acuerdas que había para pasado mañana una huelga general Uh-huh. por la causa... Sí, cierto. Y dices, oye, a ver, esto lo cancelarán, ¿no? O sea, es como si vas a un bautizo y sabes que el niño no está. O sea, dices, coño, Está pues el como- protagonista ahí. Claro. Y dices, a ver, que bautizo ni que nada, ni nos falta el niño. Uh-huh. Me han dicho que no, que ellos van a seguir. Adelante, ¿no? Porque hay que criticarlo igual, ¿no? Porque, en fin, Y yo, joder. se califican y que por son sí solos, sí. ridículos, pero hasta decir basta. Efectivamente. Siempre nos quedará la tauromaquia, Juanín. Pues sí, eso sí que es sublimar el arte. Sí, es el último reducto de verdad y libertad. Uh-huh. Y los últimos héroes en este siglo tan en zozobra constante, ¿no? Pues bueno, vemos la verdad absoluta con toreros como Morante. Y los que vengan. Y los que vengan, eso es. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Luca Costantini. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, fenomenal. Fin de semana intenso, ¿eh? Fin de semana intenso. Yo ya no diferencio semana de fines de semana, pero supongo que ha pasado un fin de semana y ha estado bien. Pero bueno. Es verdad esto, ¿eh? Esto que comentas es cierto, que ya no sabes, ¿verdad? Ricardo Ruiz de la Serna, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí, Jano. Yo distingo perfectamente semanas y fines de semana porque en las semanas sufro tu ausencia. Ah, Y qué bonito. claro, y los fines de semana es cuando me doy el atracón de ver todos los programas, más los del profesor Garín. Me veo la programación entera. Bueno, hay que decir que estuviste... Claro, es que no habías venido esta temporada todavía en Libertad. No. Habías estado en Contrapoder de Padilla. Sí. Habías estado... bueno, estuviste este fin de semana con Garín, el genocidio armenio, que es digamos, la madre de todos los genocidios.
súper interesante. El genocidio con el que de alguna manera se inaugura la modernidad. Pero yo, Jano, de lo que deduzco de esto es que tú eres el que menos me ha echado de menos, claro. Porque... No, hombre, a ver, es verdad que intentamos cuadrar, pero Sí, tengo una sí, agenda no, muy sí. ocupada, No Lucas. siempre Hombre, fácil. es que es un Claro. top. Claro. ¿Cómo son? No puedo, solo puedo este día. Pero aquí estás. Rubén Arranz, ¿qué tal? Yo ya casi he hecho pleno de todo. Sí, tú vives ya aquí, o sea, tienes... música Hay que y ya está. habilitarte una cama. Quiero decir que hoy ha anunciado el Ministerio de Seguridad Social que va a subir la cuota de autónomos. Esto es cierto. El latrocinio español, el choriceo de este Estado sigue todavía impactando sobre las personas que trabajan en este país para pagar a las clases pasivas. Es una cosa escandalosa. Estoy muy indignado hoy por eso. Hombre, pues no es para menos, es que nos llevan subiendo la cuota de autónomo, pero lo peor, que el PP vota a favor de esto. Eso es una cosa terrible. Oye, ¿pero queréis que hablemos de esto? No, O sea, vamos a hablar, o sea, a ver, podríamos, luego si queréis lo comentamos. Déjame que haga una reflexión Por que tú la has supuesto. hecho alguna vez. Es que ni siquiera subiéndote. Es que por mucho que te suban, las subidas son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, el problema del estado del bienestar, y podríamos decir incluso en particular más las pensiones, no es un problema coyuntural de falta de liquidez que puedas resolver subiendo las cuotas de autónomos o subiendo... No, es un problema estructural. Y mientras no se acometan los problemas estructurales, Rubén, te van a seguir subiendo. Pues al final me voy a ir a vivir a Filipinas, a este paso. Porque yo ya lo cuento de decir, siempre que voy a alguna colaboración, digo, mira, hoy en madrugada me levanto a las 6 para pagar aquí la cuota de autónomos o para pagar el IVA, todo el día pagando. Es decir, al final es que no hay capacidad de ahorro. Es No. tremendo. No, pues es verdad, o sea, es muy fuerte. Lo hemos normalizado y como estamos en una situación tan deplorable, no hablamos de estos temas. Ojalá algún día recuperarlo. Me parece un gran tema electoral, ¿eh? O sea, si alguna formación política entra seriamente en todo eso, Pero ninguna entra, macho. planteando con un buen estudio económico dónde hay que recortar, racionalizar, yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, aquí Sí. en otros sitios. O sea, yo creo que es una baza electoral tremenda. Sí, pero no se explota y algunos dicen, Porque bueno, no se trata del discurso todo nada, en plan, bueno, vamos a desmantelar el Estado, Claro. yo creo que se pueden dar márgenes como para racionalizar, mejorar, sobre todo, yo siempre lo digo, hay un despilfarro en subvenciones, en ayuditas y tal, que no tiene ningún sentido. Y luego no hay dinero para, yo que sé, asistir a los enfermos de Lela. a los enfermos de Lela y otros tipos Lucas, de somos el país cuestiones. en el que el gobierno alardea de mantener con un ingreso mínimo vital a 2,4 millones de pobres. Sí, Si planteas eso en unas elecciones, estoy seguro que esos 2,4 millones, en una buena parte, diría, cuidado, ojo, que se nos va a desproteger. No, señora, a usted se le va a desproteger porque al final las clases activas, los trabajadores, se van a cansar de este paso, se van a ir o van a bajar el ritmo porque ven que trabajar duro en este país no compensa. Y cuando no hay un incentivo, realmente al final es como sembrar de dinamita una economía para que explote. Y cuando explota ya no hay ni para los 2,4 millones con el ingreso mínimo vital, ni para los pensionistas, ni para nadie. Pero claro, es que creo que el pesimismo tiene que empezar desde abajo muchas Lo que pasa veces. es que, fijaos en una cosa, enlazando con lo que decía Luca Constantini, es verdad que este es un tema para las elecciones y durante mucho tiempo había miedo a este tema porque se decía, vas a perder el voto de los pensionistas. Lo que pasa es que se dan dos circunstancias. La primera es que esto va a ser inevitable, por una cuestión demográfica, si se quiere, y ¿no? matemática. Los cotizantes cada vez son menos y las clases pasivas cada vez son más. Y todavía quedan por entrar todos los que se van a jubilar en los próximos años, que son muchísimos. Pero luego ahí creo que hay otra dimensión. Se está produciendo ya una fractura generacional. Esto que decía antes Rubén Arranz con cierto sentido del humor, decir, oye, me voy a ir a Filipinas o me voy a ir donde sea, porque esto se está planteando, sobre todo en las profesiones de mayor valor añadido, que tienen fácil acceder a la globalización. O sea, se suele decir, no, es que esos que se van a Andorra. No, si no es que te vayas a Andorra, que te vas a cualquier lugar en el cual los impuestos no sean confiscatorios. Claro. Y la fractura generacional también va en esto. Tienes una parte de la población, sobre todo la más joven, que no se va a poder comprar una casa, que tiene dificultades para formar una familia, y a la que encima le echan la culpa porque le dicen que el problema es que tiene no sé qué suscripción a servicio de streaming y no sé qué teléfono de última generación. Y tienes otra parte de la población que tiene subvenciones, estoy pensando en los viajes que han salido recientemente publicados, los precios públicos que hay que pagar, que tiene una pensión asegurada por esos cotizantes que cada vez son menos, y te dicen, no, la solución va a ser la inmigración. No, la inmigración no va a ser la solución, no es la salvación. Entonces creo que hay una parte de esa conversación que se va a terminar imponiendo por la propia fuerza de la demografía y de la economía. Y va a haber que decidir si en efecto queremos tener una masa de cotizantes
menguante, que se marcharán todos los que puedan, y una inmensa masa de clases pasivas que habrá que ver cómo lo sostienen. Si es que el autoempleo, además de ser autónomo, lo que hace es desarrollar sectores, porque se desarrolla competencia en determinados sectores y para eso hace falta impuestos bajos para las personas que comienzan. Y con más competencia, lo que generalmente repercute es en mejores bienes y servicios para las personas que los consumen, que son los ciudadanos. Y a partir de ahí una economía se desarrolla cuando hay incentivos para que las personas emprenden. Aquí se están desarrollando los incentivos para que las personas emprendan el camino de ida de aquí. Y es normal. Porque al final, tarde o temprano, la gente busca economías competitivas, lugares donde prosperar. Si estás trabajando todo el santo día y no te puedes comprar una casa o directamente no puedes ahorrar, no tienes capacidad de ahorro, ¿para qué vas a trabajar tanto? Si no puedes ni alquilarla. Si hay nuevos modelos inmobiliarios que consisten en venderte una habitación, no ya en venderte la casa, en venderte una habitación. Sí, hablemos de los alquileres. Trozos. Creo que no cuento ser nada extraño si digo, en Madrid se están alquilando habitaciones, por 650, 700 euros. La habitación. Es imposible tener un proyecto de familia y no digamos ya nada, verlo sostenible en el tiempo. Sí, tenemos un problema estructural, que esto es evidente, a pesar de que la semana pasada, María Jesús Montero, es que la tengo muy presente, entonces me parece que fue ayer. Por eso digo que no hay diferencia entre días, porque vimos una línea continua de la PSOE. Hay una batería de agitación y propaganda que a veces dice, pero hoy qué día es, no hay que descansar nadie. Pues le dijo que no habían subido los impuestos. Oye, antes de entrar con lo de Gaza, el saludo Trump-Sánchez, un seguidor nos ha mandado estos funcos. Entonces, la audiencia que diga quién es quién. Vosotros también, si queréis, podéis participar. A ver, ¿quién es este? Héctorcillo. ¿Quién es? Yo creo que está claro, ¿no? Tiempo. ¿Puedo ver las manos a ver si se las ha lavado? Como hace siempre. Sí, efectivamente. Es el rey. Y como estamos disgustados, lo vamos a poner de espaldas. Está castigado. Cara a la pared. Cara a la pared, sí, aquí, castigado. Pobre rey, pobre rey. No, pobre nosotros, hombre. A ver, ¿este quién es? Este es cojonudo. Yo he visto una ceja y ya me ha parecido reconocido por los rasgos demoníacos. Sí, es que los tiene. Pero lo genial es que cuando este ya era malo, vosotros eres jovencísimos, porque hace 20 años ya era muy malo. Ya, pero no, yo me acuerdo de él, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de Zapatero, tenía 15, efectivamente. Zapatero. Venga, Rubén, este para ti, puedes ponértelo por ahí. Muy bien. Vamos con el siguiente. Qué honor, ¿eh? Qué madre mía. Voy a agarrarme la cartera. ¿Quién es este? ¿Quién es este? A ver. Bueno, esto ya nuestros... No es figura humana, ¿no? Bueno, cada uno a ver es como un cánido. Un glifo. Corre mucho. Corre rápido, ¿no? Corre rápido. Tú sabes que es una de las palabras más antiguas de nuestra lengua. Es tan antigua que no es ni latina. Perro. No es ni latina. Claro, porque sería cane. Sería cane. Justo. Claro, justo. Pues déjatelo acompañando, claro, profesor y alumno. Y justo yo quiero... Por perro, ¿no? O sea, tráeme un amuleto, porque ahora cada vez que venga... Estos dos funcos, si los miran así, parecen el mismo. Ahora cada vez que venga voy a tener que hacer un exorcismo. Cada vez que venga me siento ahí. Bueno, y es lo que nos han regalado. A ver qué dice nuestra audiencia. Esto los latinos, la palabra es la misma, viene de porcus, ¿no? O sea, el chancho. El chancho. Bueno, que nuestra audiencia diga quién cree que es. Toma, este para ti, Luca. Muchas gracias por belleza. Este sí lo quiero yo. Este tiene que estar por este lado. Este tiene que estar por este lado. No, porque a este lo acompaña este. ¿Quién es? Mira, qué maravilla. Esto es discutible. Se puede describir. Lleva una flor en la solapa, no, en la mano. Lleva una flor en la mano, el pitillo en la boca, educados, barba de 3 días. Sí, está más delgado. Desmejorado. Pelo engominado. Sí. Don José Luis. Este es el galán español. Que acompaña, que a lo mejor... Es que, ¿te metemos aquí con los dos secretarios de organización? Efectivamente. Es pareja, ¿no? Un pack. Además, dentro de poco, no se sabe por qué Ábalos está diciendo unas cosas que está... Primero, la semana pasada decían que iba a dimitir. Porque ya sabéis que si dimite se va a la Audiencia Nacional. Sí. Pero ahora lo que está diciendo es que no tiene abogado.
Es una de las estrategias para así no tener que ir al Supremo, que tiene que ir el jueves, ¿es, no, Juanín? ¿Cuándo tiene que ir? ¿Es el jueves? ¿Jueves o sí, miércoles? miércoles, sábado, los jueves. Miércoles. ¿Sabes cómo se llama eso, El Jano? del rey, ¿dónde estás? Que no veo al rey. El rey está aquí castigado. No, si no digo el Funko, digo. Sí, lo del ¿Sabes, rey, ¿sabes estoy cómo se llama disgustadísimo. eso, Jano? ¿Lo del rey? No. Cobardía, iba a decir. La maniobra que tú haces en el proceso para tratar de dilatarlo o de torpedearlo, eso tiene una palabra, es una palabra de raigambre en el mundo de la abogacía. Eso se llama una chicana. Una chicana es una maniobra que puede estar permitida por la ley, pero que no revela muy buena fe procesal, para dilatar o para entorpecer el proceso. Entonces, la chicana típica es cuando tú ves que el acto procesal está saliendo un poco torcido, pues tu cliente va a la declaración por un lado que le está perjudicando, o ves que va mal, que la cosa tiene color de hormiga. Lo que haces es que o bien tu cliente renuncia a tu defensa, el abogado se encuentra con su cliente y dice, pues ya no quiero que este señor me defienda y tal, y se suspende porque, claro, el investigado o el acusado no puede estar sin defensa, o el abogado renuncia a la defensa. Entonces, de nuevo, se cortocircuita, aunque sea durante un tiempo. Ahora cada vez es menos frecuente, porque ahora te dicen, muy bien, pues que tiene usted 2 días para nombrar abogado y si no, se lo nombrará de oficio. Pero había otra todavía mejor, que todavía no, que yo recuerdo que no se ha visto, que era la recusación del juez. Cuando se decía, oiga, el interrogatorio o la evolución de la causa se está torciendo y parece que esto empieza a tener mal aspecto, bueno, pues se recusa al juez. Por supuesto, era una recusación temeraria, puede tener una serie de consecuencias, incluso disciplinarias. Pero por lo pronto, ganas tiempo. Y ahora mismo el tiempo es muy importante. Ahora mismo, hasta que se vea qué pueden decir o cómo pueden evolucionar las investigaciones, ganar unas semanas puede ser crucial. Pues sí, porque no sabemos, en 48 horas sabremos el destino de Ábalos. Lo que sí que se está torciendo es el tema Gaza, ¿eh? Que, claro, estos tienen para el miércoles convocada una huelga general que ya me dirás cómo la hacen. Vamos a repasar, Juanín, el saludo entre Trump y Sánchez, que le han tildado de traidor, de cómo ha ido ahí con el ultraderechista, el peligroso Peacemaker. Peacemaker, sí, cumbre de paz que ha comenzado esta tarde en Egipto después de esa liberación de los rehenes esta mañana, que todavía permanecían en Gaza, 20 en total, intercambiados por unos 2.000 presos palestinos en Israel. Trump ha estado saludando a los diferentes mandatarios que han acudido a Egipto a esa cita histórica, más de 30, entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este ha sido el momento, vamos a verlo en pantalla. Cuando se han saludado ambos mandatarios, el estirón ese típico de Trump cuando aprieta la mano. Me hace mucha gracia cuando le hace así las manitas. Pero ha bajado la cabeza Sánchez, ¿no? Ha hecho un pequeño... Una reverencia. Una pequeña, ¿no? En plan de alumno poco modélico, ¿no? Ya sé que he sido un poco travieso, pero... Sí, pero bueno, por un momento decían que no le iban a invitar. Porque ahí está el presidente de Indonesia, de Azerbaiyán. De hecho, es muy relevante lo de Indonesia, no solamente porque sea el país con más musulmanes del mundo, sino porque había tomado una medida contra unos atletas israelíes este fin de semana que no les había concedido el visado. Yo simplemente creo que hay un punto de lo que ha sucedido en los últimos días que me parece significativo con respecto a esto. Veía antes durante la hora de la comida, el programa de Javier Ruiz, para no faltar a la cita de citar a Javier Ruiz, y han copiado la dialéctica, han adoptado la dialéctica de que lo que ha sucedido en las últimas horas es un intercambio de rehenes. Es decir, no sé si lo habéis visto en diferentes medios, y lo he visto en algún medio conservador también. Era en ABC donde lo han copiado esa dialéctica. Es decir, hay una enorme diferencia entre un rehén, que es el que rapta a un grupo terrorista cuando el 7 de octubre del año 2023 hace una incursión en territorio israelí, mata a 1.200 inocentes, los secuestrados fueron 250 secuestrados, y a partir de ahí tomó una serie de rehenes. Y luego hay una promesa de un intercambio de 2.500 prisioneros. Hay una diferencia evidente entre los rehenes y los prisioneros que se han producido durante la guerra, el posterior conflicto que se desató en Oriente Medio como consecuencia, evidentemente, de la reacción de Israel ante los atentados que Hamás promovió en su territorio. Pero los medios españoles, que se han tragado toda la propaganda gazatí, de verdad, desde el primer día, de una forma bastante poco crítica, hoy hablaban de intercambio de rehenes. Y de verdad, el lenguaje no es gratuito y resulta bastante peligroso en este caso, porque al final es equiparar lo que es un grupo que realizó una acción terrorista con una acción
militar posterior. Y yo simplemente sé que estos días, a lo mejor me he repetido en el argumento, pero creo que para la audiencia le resulta especialmente útil. ¿Qué hubiera sucedido si después del 11S o después del 11M se hubiera producido una captura de rehenes de ese tipo y después de detener a determinadas personas hubieran llegado a un acuerdo España y Estados Unidos con los agresores y los medios de comunicación de otras partes del mundo hubieran equiparado a las dos partes, los dos individuos diferentes por un interés político? Eso es lo que ha pasado con los medios de comunicación en España. Y todo esto, al final, en realidad, y ya termino, responde al afán propagandístico del gobierno de utilizar este tema como bandera política simplemente para resucitar a la izquierda y para crecer en las encuestas. Sin ese afán propagandístico, estos medios de comunicación, yo creo que en esta recta final del conflicto no hubieran abundado tanto en estas tesis. Y el problema de todo esto, y ya termino, es que no solamente sucede en este caso. El problema es que la propaganda actualmente tiene una capacidad gigantesca en España para moldear a la opinión pública a través de este tipo de campañas que siguen los medios de comunicación en su mayoría. Luca. Yo, pues fíjate, o sea, no sabía eso que acaba de decir Rubén. Desafortunadamente no suelo mirar estos canales de televisión donde Rubén, digamos, que se genera se crea luego viene una formación, Todos los días una deformación profesional, porque hay que realmente hay que echarle muchas ganas, ¿no? para eso. O sea, que enhorabuena. No sabía eso. O sea, me sorprende al principio cuando lo acabas de comentar. Francamente, o sea, claro, indignación. O sea, lo primero que te sale, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede, digamos, no emplear estos términos que desgraciadamente en todo este asunto que es extremadamente complicado, pues es una constante, ¿no? O sea, desde el punto de vista semántico hay también el simple hecho del genocidio, luego antes era el negacionismo, ¿no? O sea, del negacionismo del Holocausto al negacionismo climático, ¿no? Como que si tú cuestionas el tema de la Agenda 2030 o cuestionas la cuestión del calentamiento global, eres un negacionista igual que uno que negaba la existencia del Holocausto, ¿no? O sea, ese es el nivel. Vamos a ver, con el tema de los rehenes, lo que dices me parece impactante porque los rehenes que estaban en Gaza eran civiles. O sea, aquellos era un comando militar de unos cuantos miles de personas que entraron el 7 de octubre del año 2023, casa a casa, kibutz pueblo a pueblo, por las carreteras, mataron a la gente en las paradas de autobuses. O sea, es una historia realmente de las más tremendas. Y los rehenes eran efectivamente civiles. Luego Israel, claro, hizo una operación militar y para intentar descubrir dónde estaban escondidos estos rehenes, hizo detenciones. Entonces, claro, o sea, y los otros son efectivamente presos que Israel pues detuvo, entre otras cosas, para intentar saber, en muchos casos, evidentemente, formaban parte de Hamas o eran grupos paramilitares, o se consideraban combatientes, para intentar, digamos, que estos les explicaran, les dijeran, oye, ¿dónde están los rehenes? Una de las cosas, yo recuerdo cuando estuve en Israel, una de las cosas que más impactó a la sociedad de Israel sobre el tema del 7 de octubre, hay muchísimos elementos que creo que de aquí no se ha entendido absolutamente nada de lo que ha ocurrido en ese país. Es que incluso los de la izquierda, extrema izquierda, socialista y tal, que llevaban años a favor incluso de los dos estados, a favor de la población de Gaza y tal, y que por lo tanto eran críticos con Netanyahu, críticos con la derecha de Israel, lo que llegaron a decir es que el 7 de octubre no se pudo montar con 4 lobos solitarios. Tú antes hacías el discurso del 11S y tal. O sea, es que por aquello fue mucho más. Es decir, es que la colaboración entre la población civil de Gaza y Hamas y los grupos militares era de tal nivel que la sociedad israelí para ellos fue un choque. Una de las cosas que repetían era el cambio de paradigma. O sea, para ellos aquello era un cambio de paradigma. O sea, ellos de repente se encontraron en que no es que Gaza estuvieran los gazafíes y con ellos se podía más o menos hablar, o incluso, oye, había también contactos. O sea, en Gaza también vivían israelíes hasta el año 2005-2006, que se fueron todos porque hubo unas elecciones, y después de esas elecciones, que ganó Hamas, se radicalizó toda Gaza. O sea, de repente empezaron los velos, la radicalización religiosa. Esta es la realidad. Entonces, claro, en Israel de repente se despiertan en la mañana del 7 de octubre y ven que en Gaza, digamos, hay de facto un cáncer y que ahí ha hecho metástasis a todos los niveles. Y lo que impactaba a esta gente era, ¿cómo puede ser que estén 2 años mucha gente rehén
en Gaza y que nadie en Gaza diga dónde están. O sea, que no haya, digamos, un elemento de conciencia civil o, oye, que filtren a alguien de servicios secretos. Mira, están escondidos ahí, debajo de este hospital. Entonces, claro, la colaboración entre la población civil y lo que era el grupo armado lo que es el grupo armado de Hamas es lo que impactaba a la sociedad israelí y que yo creo que hizo que la operación militar tuviera, al fin y al cabo, un amplio respaldo de la población de Israel. Esto que tú comentas, Lucas, es muy importante recordar las imágenes del 7 de octubre, como la propia población gazatí celebraba, escupía, claro, y se dedicaba a reírse y mofarse de lo que estas mujeres que llegaban ensangrentadas, ¿eh? O sea, que esto también es importante. Ricardo, Mira, que más estuviste en Contrapoder haciendo el debate sobre Israel-Palestina. Conoces muy bien este asunto. Mira, hay que ver dos claves históricas para entender lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? La primera es que durante décadas uno de los objetivos de las organizaciones terroristas, tanto de Hezbollah como de Hamas, como de la Yihad Islámica y de otros grupos, era precisamente el secuestro, bien de personal militar. Estoy recordando, por ejemplo, a pilotos, soldados, Ron Agad, por ejemplo, es un caso famoso porque además hace mucho tiempo, Gilad Shalit, por cuya liberación se puso en libertad a presos que estaban cumpliendo condena. Las organizaciones terroristas saben que en el momento en el que hay secuestrados, en el momento en el que hay rehenes, tienen una baza que a medida que pasa el tiempo supone una presión insoportable para la opinión pública y por lo tanto para el gobierno de una sociedad democrática, de un país democrático como es Israel. El segundo elemento es que cuando Yahya Sinwar y los estrategas de Hamas diseñan los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, que fue en agosto de 2022, fue más de un año antes. La idea de sembrar el terror, esta situación que describía también Luca Constantini, de crear ese shock en la sociedad civil israelí, en la población civil, es parte esencial de la serie de atentados. De ahí que el modo de cometerse y la población contra que se cometen sean tan singulares, ¿no? Hay las imágenes, no voy a describirlas ahora, pero hay desde casos en los cuales se mata hasta el perro que pasaba por allí, se mata a hijos delante de sus padres, se mata a civiles en el Festival Nova. Aparecen abriendo fuego indiscriminadamente contra los que estaban allí. Esta estrategia de aterrorizar a la sociedad civil israelí y de capturar rehenes que impusieran sobre el gobierno israelí una presión insoportable era parte esencial de la estrategia de Hamas. Luego hay otro elemento que también me parece significativo, ¿no? De la crítica que hubo a Hamas en los primeros días posteriores a los atentados terroristas del 7 de octubre, se fue pasando a un marco que viene de la Guerra Fría. Fijaos si hace tiempo de esto, ¿no? Que es el marco de la lucha anticolonial entre el rico y el pobre. Este marco, que muchos creían superado, ¿no? Porque se decía, a ver, no puedes plantear que alguien que está sostenido por Irán, alguien que está sostenido por potencias extranjeras, que recibe armas desde el extranjero, que está defraudando los fondos que recibe de la Unión Europea y en lugar de construir colegios los está dedicando a construir túneles para atacar a Israel. No puedes decir que esto es una dinámica de rico y de pobres. Es decir, esto no tiene nada que ver con las luchas de la descolonización de la década de los 50 y de los 60, ¿no? Y sin embargo, ese marco que parecía en algunos círculos superado, ha vuelto con una fuerza formidable, donde la idea era... Perdona que te interrumpa, me parece súper interesante lo que dices, pero ha vuelto inflado por la retórica de determinados partidos políticos que han querido cabalgar como en el pasado. Lo que pasa es que en el pasado quienes lo inflaban eran los partidos políticos comunistas. Es decir, ¿quién inflaba la retórica de plantear que en realidad organizaciones como la Yihad Islámica, la propia Fatah en una época, o la Organización el Frente para la Liberación de Palestina, ¿quién decía, no, estos son luchadores por la libertad? Lo decían los partidos comunistas, los partidos socialistas, los partidos de la izquierda revolucionaria. También en aquella época lo inflaban. Lo que ocurre es que no esperabas que lo iban a inflar medios de comunicación públicos, agencias de noticias públicas. No pensabas que el ecosistema de medios de nuestro tiempo, que se suponía que iba a traer, pluralidad y la posibilidad de contrastar hace no tantos años, estábamos hablando del fact-checking. Todo esto iba a ceder en aras de un relato 100% político que iba a ser la lucha del pobre contra el débil, la lucha del desarmado contra el que tiene todo el armamento, la lucha del que solo se tiene a sí mismo frente a que tienen los aliados más poderosos del mundo.
Y esto ha ido llevando a una confusión moral a lo largo de 2 años que ha impregnado el lenguaje. Hablabas del tema de intercambio, que desde luego, pero es que se olvida otro detalle. Mencionabas prisioneros. La toma de rehenes es contraria al derecho de la guerra. En un conflicto armado no se pueden tomar rehenes. Esta es la forma de, por ejemplo, de la utilización de escudos humanos, este tipo de cosas. ¿Bien? Un prisionero tiene derechos. El primer derecho que tiene es el derecho a que su vida sea respetada. Es decir, en el momento en el que el prisionero se rinde, sabe que su situación no va a empeorar. O sea, no lo van a matar. Tiene derecho a no ser torturado. Tiene derecho a que se le facilite alimento, a que se le facilite bebida y a que se le facilite asistencia médica. Ninguno de los rehenes que han pasado por el calvario de estar en manos de Hamás ha tenido estos derechos. Bueno, de hecho, los muertos que se han muerto durante el cautiverio se los ha devuelto a Cruz Roja, los cadáveres. Y fíjate, Rubén, las mujeres. Ni una. Ni una ha sobrevivido. Pues aquí vamos a ver. Bueno, las mujeres, pero ese dato no Pero es del Rubén, todo correcto, y tú, porque, bueno, pues espera, porque sí, las quieres mujeres matizar en un realidad caso. a lo largo de estos 2 años hubo algunos saltos al fuego. Y Las que fueron liberadas. Algunas fueron. Claro, pero no, las de ahora, las de ahora. Bueno, es que ahora en realidad los que quedaban eran todos hombres. Claro. Pero si tú ves de los Pero había 50 que mujeres. quedaban... Sí, no. Pues al principio secuestraron mujeres, ancianos, niños Que y no. todo. Pero que si luego, a lo largo de unos cuantos saltos al fuego, algunas mujeres fueron liberadas. O liberadas por el Pero ejército. aquí hay algo de verdad, y yo creo que en clave interna, que resulta especialmente, de verdad, resulta fundamental, de hecho. Nosotros vimos el 7 de octubre. Sí. Lo vimos porque ellos mismos se empeñaron en grabarlo. El terrorista, para sembrar el terror, para que su semilla germine, lo que hace es grabar sus Y lo acciones, colgaron. publicitarla. El terrorismo sin publicidad es algo inservible porque o simplemente genera muerte de la que no les sirve a ellos. Lo vimos, sabemos cómo se inició el conflicto, porque esos primeros días la información iba enfocada ahí. A partir de ahí nos empezamos a encontrar con Israel Responde y empezamos a ver noticias falsas directamente, reconocidamente falsas. Por ejemplo, un hospital. Aparecen escombros de un hospital. Aparece en la portada del New York Times, que es como el periódico que todo el mundo toma como entidad, como referente. Tienen que envainársela, tienen que rectificar porque no era cierto. Es decir, vieron que ahí les habían estafado con la propaganda casativa. Ojo, la propaganda es un arte y ellos lo hacen muy bien. Es decir, lo que pasa es que cuando tú te dedicas a informar, lo que tienes que hacer es desbrozar todo tu camino de propaganda. Y realmente es una tarea constante. Y la propaganda muchas veces no la vierten los gobiernos, la vierten las propias empresas. O cualquiera que te dé una información que está sesgada. Toda información tiene sesgo. De verdad, tu labor es intentar apartarte de ahí para contar una versión equilibrada. Eso en España no ha existido con este conflicto. Porque la inmensa mayoría de medios de comunicación, y digo también medios de corte liberal y conservador, supuestamente. han copiado el discurso de... Sí, hombre, pero es que ves se lo han instituciones comido. internacionales como la ONU y también Bueno, han copiado el la ONU. discurso de Gaza. Entonces, claro, el otro día hablaba con una persona que hace aquí lobby por Israel y decía, ¿has visto las imágenes de los últimos días de cómo han entrado los camiones de una forma frecuente de ayuda humanitaria en Gaza? ¿Y por qué las has visto en los últimos días y no las has visto antes? Aquí no se ha visto eso. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa, porque este es un tema clave, es que esto no solamente sucede en este tema. No. Es decir, lo de la Vuelta a España fue como el inicio de curso y esto lo que hizo realmente es la opinión pública empezar a movilizarse de un lado hacia otro. Es que esto sucede en todos los temas. Y creo, de verdad, que muchas veces a la hora de hablar de cambio de tendencia política, de cambio de tendencia social, cultural, infravaloramos la fuerza que tienen para movilizar a la opinión pública en un determinado sentido. Y en este tema se ha visto y yo Te creo digo que... más, Rubén, o sea, totalmente. Y de hecho, la suerte, entre comillas, es que los personajes han sido tan grotescos. Lo de la flotilla, la gente que se pone. Claro, tú ves a los de Bildu apoyando y muchos dicen, oye, a ver, no sé muy bien por qué, pero si estos se supone que son mis compañeros de viaje, a lo mejor no me meto tanto. Pero si tú esto. Imagínate que hay gente normal, entre comillas, defendiendo esta tesis. El relato, o sea, se lo ha comido la mayoría de la población, Luca. Bueno, vamos a ver, o sea, lo de la flotilla yo creo que eso fue, bueno, el último, en fin, ya tocando el esperpento, ¿no? Quiere decir, como puede, en fin, manifestarse de forma crítica con Netanyahu y la sociedad de Israel es una sociedad abierta, democrática y fíjate que hoy con Trump en la Knesset, en el Parlamento de Israel,
pues ha habido creo dos diputados que se han levantado, que por cierto son del Partido Comunista, que por lo visto es aliado con una facción árabe. O sea, que esto volviendo al tema de la Guerra Fría, ¿no? Es curioso. Mira, yo creo que con el tema, o sea, siempre se dice, bueno, es que los gazatíes son muy hábiles con la propaganda. Bueno, seguramente son hábiles, pero yo creo que tienen una colaboración con todo el entramado de ONG que son más hábiles que ellos y que son en realidad, digamos, el puente con la sociedad occidental, que son aquellos que luego logran colar determinados argumentos en las redacciones de los periódicos y tal, porque no es que ahora los gazatíes tengan esta gran habilidad como para llegar a la redacción del New York Times, pero quizás algunas ONG muy potentes, de estas que además reciben muchísimo dinero de la ONU y de tal, sí que tienen capacidad de influir en las sociedades occidentales. Y eso es un business. O sea, que nadie se engañe. Aquí hay un business porque, claro, cuanto más, digamos, hay una sociedad a nivel de opinión pública crítica o concienciada o activa con el tema de Gaza, pues todas las ONG que están ahí trabajando, pues reciben más dinero, multiplican, ¿no? Se ve incluso por las calles, o sea, que multiplican los chicos que van pidiendo ayudas. O sea, esto forma parte, desgraciadamente, ¿no? de la... Es un lado de la guerra, es un lado de la guerra con una paradoja curiosa por la que aquellos que luchan contra la guerra, de alguna manera, no digo que se lucren de la guerra, pero al fin y al cabo también hacen un business paralelo con sobre el sufrimiento, aunque sus finalidades, si no pongo en dudas, digamos, sus finalidades. Espero que trabajen según conciencia. Pero en el tema, por ejemplo, de los camiones, sí que entonces habría que poner algunas dudas sobre esta honradez por parte de muchas de estas organizaciones y de la ONU también. ¿Por qué? Es cierto que Israel, yo creo que cometió un error, para ser honestos, que fue creo que en febrero o en marzo, cuando bloqueó durante una semana, creo que fue una semana, el bloqueo, digamos, de entradas de todos los camiones, porque era una operación militar, llevaba cierta, en fin, a nivel logístico es complicado, y entonces bloquearon la entrada de camiones. Y ahí es cuando a nivel en Occidente se empieza a hablar de la hambruna, de la dificultad de las ayudas humanitarias, tal y cual. Pero el flujo de camiones que han entrado a lo largo de todos estos meses en Gaza, siempre ha sido alrededor de 200, 150 o 300 camiones. O sea, una cantidad importantísima, es que si luego la comparamos con la de la flotilla ya es para hacer reír. La flotilla decía que llevaba 250 toneladas de ayuda humanitaria. En el medio del viaje hablaron de 500. Un coordinador habló de 500 toneladas. Yo les escribí. Le dije, oye, ¿cuánto lleváis? Obviamente no me contestaron. Y luego Israel dice, mira, hemos hecho un registro y tenían 2. O sea, cada camión que entra cada día en Gaza lleva 20-25 toneladas. O sea, hasta Médicos Sin Fronteras llegó a decir, a ver, quitaros de tonterías, que la única manera para ayudar a la población en Gaza es con los camiones. Ni aviones, ni barcos, ni nada. Entonces, ¿y estos camiones qué pasa? O sea, Israel los deja entrar y muchos de esos camiones, pero centenares de camiones, siguen estando parados en Gaza, digamos, poco después de la frontera, porque por la dificultad que tienen las autoridades, o llámalo como quieras, gazatíes, de la distribución, del control, tal. Porque claro, luego cuando entran en Gaza van bajo el control de Hamas, que es la única autoridad. De hecho, retenía muchas ocasiones. Sin hablar de luego lo que es efectivamente cómo pueden emplear las ayudas para también mantener controlada la población. En algunos casos el contenido de los camiones se cambia, o sea, se vacían, yo que sé, la sandía se mete dentro de otro tipo de material y tal igual. Yo siempre pienso otra cosa, o sea, si Israel hubiese de verdad querido llevar al genocidio en Gaza, mira, fijaros, ¿cómo entra el agua en Gaza? Hay 3 acueductos. La única manera para que entre el agua en Gaza son 3 acueductos. 3. Los 3 es agua de Israel, que entra en Gaza. Igual que la luz, ¿eh? Igual que luz. Entonces, claro, o sea, suficiente, oye, mira, cortas el grifo, vale, es una cosa tremenda, pero claro, aquí hablamos de genocidio, ¿no? Que la cámara de gas abría en el grifo, ¿no? Un genocidio pues con aquí dice 500 presos devueltos. Es decir... no, pero porque las palabras son importantes. Las palabras son importantes. Tú puedes decir, oye, aquí hay una crisis humanitaria, yo estoy en contra de la operación militar, es desproporcionada. Fantástico, se puede debatir. Sí, pero que puede tener razón en entonces, parte, ¿eh? ¿Por qué no cierran los acueductos? Es más, uno de los 3 acueductos, ¿quién lo dinamitó? Jamás. Pero si es que o sea, entonces había técnicos de Israel ahí arreglando las tuberías para que entrara el agua que jamás explotaba. Es que realmente es una situación, en fin, surrealista, ¿no? Pero es que esto que tú comentas, bueno, que es lo que estáis comentando un poco, ¿no? Cómo el relato ha ido funcionando, también lo hemos visto con la figura de Donald Trump. Que luego te gustará o no, igual que lo que tú decías. Oye, se puede ser, digamos, pro-palestino para entendernos. En democracia es bueno ser críticos. Oye, y cada uno tiene sus ideas y también se puede criticar perfectamente. Oye, la perfección no existe y seguro que Israel ha cometido muchos errores, incluso abusos. Fenomenal. Pero claro, el relato no es ese. O sea, el relato, hablabas tú del genocidio. Con Donald Trump lo mismo. Te gustará más o menos.
Pero acordaros con Hillary, que se presentaba como la tercera guerra mundial era inminente si ganaba Trump, y ahora con Kamala Harris también iba en esa línea. Donald Trump lo ha querido recordar en el discurso histórico que ha pronunciado hoy en el Parlamento israelí. Vamos a escuchar uno de esos momentos de Donald Trump en el Parlamento de Israel, en el que ha recibido constantes ovaciones durante su discurso, en el que se acordaba, por cierto, de una de sus rivales cuando ganó las primeras elecciones. Esto decía el actual presidente de los Estados Unidos, de Hillary Clinton. Le escuchamos. Remember Hillary Clinton during a debate, she said, look at him, he's going to go to war with everybody. And actually, she said, he's got a personality that's all about war. No, and my personality actually is all about stopping wars. And it seems to work. Seems to work. Pues esas son las palabras de Donald Trump, que también, claro, es que todo esto les pilla. O sea, el relato les ha pillado con el pie cambiado a la izquierda, en el sentido que era Trump es terrible, no vale para nada, está apoyando el genocidio, y ahora de repente es, bueno, tenemos una huelga dentro de 48 horas general. Trump es lo peor de lo peor. Sánchez ha ido suplicando, por favor, invitadme, quiero hacerme la foto. Y ahora, ¿qué dices de Donald Trump? Se les ha torcido todo. Ricardo, y tú, Rubén. Sí, es que hay un problema aquí en el contexto de los marcos narrativos muy problemático. Claro, que como viene de la Guerra Fría, hay una identificación de Estados Unidos como el belicista, el que viene de la Guerra de Vietnam. O sea, fíjate si nos vamos atrás en el tiempo, ¿no? Y este es el marco que se activa cada vez que hay un conflicto. Recordarás la terrible portada posterior a los atentados del 11 de septiembre. Bueno, no lo recordaréis porque os pilló algo jóvenes quizá, pero... No, yo sí que me acuerdo, la del país fue muy salvaje. El mundo a la espera de las represalias de Bush. El mundo en vilo a la espera, ahí está. Claro, esta idea de que en realidad pase lo que pase, quien ha de ser temido, donde está el verdadero peligro está en los Estados Unidos, se extiende al aliado de los Estados Unidos en el Oriente Próximo, que es Israel. Luego ha habido otro marco que se activó también, muy interesante. Uno de los mitos antisemitas más antiguos, es un mito que se remonta a la Edad Media, es el mito del judío que mata niños, ¿no? En España hay una historia terrible que es la del niño de la guardia, y cada cierto tiempo, sí, cuando se reactiva el conflicto, este mito se reactiva también. Hay un caso famoso que es el caso del incidente Al-Dura, donde un pobre niño fue muerto en un tiroteo cruzado. Le atribuyeron la muerte a las fuerzas de defensa de Israel, pero en realidad había muerto en un tiroteo cruzado y lo más probable es que lo mataran proyectiles, si se quiere, o que lo mataran disparos que venía del lado palestino. Y ahora se ha reactivado de nuevo. Ahora se ha planteado, no, Israel se ha dedicado sistemáticamente a lo que decía el viejo mito medieval. Israel, que toma la posición del judío antes del nacimiento del Estado, el judío entre las naciones, Israel, el país, el pueblo, infanticida, el que mata niños. Claro, frente a esto es muy difícil, frente a este tipo de relatos, es muy difícil tomar una posición analítica, ¿no? Antes hablabais, Rubén, Luca, hablabais de un análisis de decir, a ver, la honradez intelectual, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué dice la información? Es que esto no va de confrontar argumentos, esto va de confrontar emociones. Y a la hora de confrontar emociones la cosa se complica mucho, porque es muy difícil combatir frente a la emoción de quien sostiene a un niño muerto. Es terrible, ¿no? Y aquí hay también una cuestión de fondo. Normalmente, digo normalmente porque también aquí ha habido un cambio. Durante mucho tiempo nadie se planteaba cómo combate Hamás. ¿De qué modo combate Hamás? Hamás combate escondido entre su propia población, utilizando a las mujeres, a los niños, a los ancianos como escudos humanos, emplazando los polvorines, los puestos de observación, las rampas de lanzamiento de los cohetes y de los misiles, los túneles, los puestos de mando junto a guarderías, junto a colegios, a hospitales, a casas particulares. Es decir, habría que ser un monstruo para no compadecerse del sufrimiento de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Habría que carecer de entrañas. La pregunta que hay que plantearse es ¿cuál es la responsabilidad de Hamás? ¿Cuál es la responsabilidad de quien se esconde entre su propia población? ¿Cuál es la responsabilidad de quien utiliza a su propia población como escudo humano? Hay un ejemplo, hablabas de Vietnam. Yo creo que en los conflictos siempre hay una especie de guía moral. Uno siempre
puede posicionarse de una forma relativamente correcta con las víctimas. Es decir, no podemos negar un crimen de guerra y no podemos negar el sufrimiento de un rehén o de la víctima del terrorismo. Pero hay un paralelismo curioso con Vietnam que llega después de que el Partido Comunista ganara la guerra civil de China y que la guerra de Corea quedara un armisticio por resolver. Y hay algo, esa guerrilla, esa estrategia de toda la población contra el invasor o contra el ejército que nos ataca, eso se aplica, claro. Entonces hay dentro del movimiento pacifista que surgió en Estados Unidos o presuntamente pacifista, se culpa, por ejemplo, a Nixon de una cosa que es terrible como utilizar el napalm en la selva. Pero claro, es verdad que tampoco ahí hubo un equilibrio dentro de la opinión pública de Estados Unidos, cualquiera que lo estudie lo puede ver, a la hora de juzgar cómo el ejército de Ho Chi Minh utilizaba su población dentro de la jungla, como básicamente todo el mundo. O sea, todo el mundo era un miembro del ejército, todo el mundo era un soldado. Entonces, claro, muchas veces cuando se utiliza la guerrilla es difícil distinguir quién es un combatiente, un soldado, de la población, que se utiliza también como carne de cañón. Y yo creo que eso es un factor a la hora de analizar estos conflictos al que tener en cuenta. Y como siempre digo, que en los conflictos hay una forma de no equivocarse o por lo menos no ceder ante la propaganda, que debería ser la primera labor de un periodista, que es la de atender quiénes son las víctimas y compadecerse de las víctimas. Es que, de verdad, los gobiernos que utilizan a la población como carne de cañón, como en primera línea, esa población es la primera víctima de las guerras. Y en este caso creo que es un caso especialmente paradigmático. No se critica jamás por el uso que hace de la población, por cómo se esconde detrás de la población o por cómo la utiliza como un elemento más de la guerra, pero sí se critica a Israel por responder. Y hay una cosa, de verdad, a la audiencia siempre se lo digo. ¿Cómo reaccionaría usted si vive dentro de un país que desde el año 1948 ha sufrido una catarata constante de atentados? No digo de las diferentes guerras que se han producido, digo de atentados, suicidas en un mercado, en un autobús, en la calle. Es que esa tensión también influye en la reacción y yo no la justifico muchas veces, por supuesto. Pero hay que entender esa sociedad. De hecho, cuando uno va a Israel, lo percibe, dices, es una sociedad diferente. O sea, notas que están en alerta constante. Y además, si haces el número, esto lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, pero conviene que ese atentado del 7 de octubre es el equivalente a que en España hubiese habido un atentado que deja 7.000 muertos. 7.000 muertos, Luca. Sí, efectivamente. O sea, sobre lo de Israel, o sea, una de las cambios de paradigma que implicó el 7 de octubre fue que la sociedad de Israel había perfeccionado todo el tema de los escudos para los misiles y tal. O sea, es una sociedad acostumbrada a recibir, yo te hablo de los pueblos que estaban alrededor de Gaza, o sea, no Tel Aviv, digamos, porque estaban un pelín más lejos, pero poblaciones acostumbradas a recibir alrededor de 5 cohetes cada día. O sea, imaginaros cada día que tú vas a recoger tu niño al colegio y, bueno, oye, puede caer un cohete. O sea, entonces, hay refugios prácticamente en cada esquina. Hay refugios en las paradas de autobuses, hay refugios en los restaurantes, hay refugios en las casas, que luego refugios es una habitación reforzada fundamentalmente. Entonces ellos habían asumido la complejidad bajo la idea de vamos a intentar defendernos a lo mejor que podamos. Hasta que efectivamente ocurre el 7 de octubre. El 7 de octubre, una de las barbaridades más fuertes fueron aquellos que murieron en los refugios. Esto es muy interesante porque ahí efectivamente el chip ya cambia definitivamente. Porque los refugios estaban pensados para cohetes. Entonces no tenían puertas blindadas. Es decir, no eran refugios cerrados. Porque la idea es, oye, me van a lanzar un cohete, voy corriendo cuando suena la sirena, me pongo debajo de esta habitación y, en fin, y rezo. ¿Cuál es la clave? Es que cómo entran los comandos de Hamas, van casa por casa, refugios por refugios. Entonces hay imágenes tremendas que luego, se podría debatir sobre qué tipo de política de comunicación hizo Israel con las imágenes más tremendas que tiene el 7 de octubre, y ahí es difícil de medir, pero hay historias tremendas de, por ejemplo, parada de autobús, donde había 10 personas, entre otros además muchos chicos, porque más o menos era por la mañana, entonces supongo que iban o a trabajar o a estudiar, y claro, iban los comandos y estas personas se cerraban en el refugio, y los comandos de Hamas lo que hacían era lanzar granadas dentro de los refugios, o sea, matar realmente a sangre fría. Hay historias tremendas. Ahora, claro, el 7 de octubre uno puede decir, pero el 7 de octubre, por muy tremendo que fue, no justifica, digamos, la reacción de Israel y tal. Pero claro, entonces entras en la cuestión de la operación militar. Y la operación militar se enfrenta a lo que Rubén estaba explicando, o sea, y que se estaba explicando antes, sobre cómo
claro, dices, es desproporcionado, sí, pero es que la guerrilla de entrada es desproporcionada, porque efectivamente si tú usas a tu propia población como escudo, dices a los niños que lleven las ametralladoras de un edificio a otro y mientras tanto se topan con la fuerza, digamos, militar de Israel, ¿qué haces? O sea, es de una enorme complejidad. A mí me parece de una frivolidad tremenda cómo Occidente ha enfocado ese discurso y cómo tampoco ha entendido lo que se estaba hablando antes de la sociedad israelí, que es una sociedad muy, en fin, estresada y nerviosa, quiero decir, porque efectivamente ve que está rodeada de pueblos que buscan su exterminio. Y además hay un elemento interesante que tampoco, que eso no se ha entendido del todo bien, o sea, sobre la flotilla, por ejemplo. La flotilla, más allá de despertar las conciencias en Occidente y tal y cual, todo esto, no. La flotilla lo que pretendía era modificar el equilibrio de las fuerzas de los países árabes sobre el tema de Gaza. Porque la flotilla se pensó para que llegase cuando había la Asamblea General de la ONU, que es verdad que llegó con retraso, pero efectivamente llegó en esos días de la Asamblea. ¿Por qué? Porque con el tema de Palestina, algunos países, Qatar, Arabia Saudí, son los primeros que quieren cortar el famoso grifo a Hamas. O sea, no hay un bloque unitario y unánime de los árabes. Entonces, ¿qué pasa? Que la flotilla lo que pretendía era, digamos, aprovechar el revuelo mediático y tal para intentar mover a los países árabes críticos con Teherán, con Irán y por lo tanto con el apoyo a Hamas para llegar para no llegar, mejor dicho, a donde estamos ahora. A la jugada me parece interesantísima de Trump, de la administración de Estados Unidos, de haber logrado los apoyos de los árabes para llegar a este entendimiento con los únicos que se han quedado en contra, que son Irán, fundamentalmente. Sí, además que los acuerdos de Abraham hay que recordar que una de las razones por las que se produce ese atentado es porque Arabia Saudí estaba esto de firmarlos, ¿eh? O sea, es que Israel... ¿Verdad? Donald Trump, lo que pasa es que hablabais mucho del tema de la retórica y es así. O sea, se ha criticado más a Donald Trump en España que a un grupo terrorista como Hamas. Y luego cada uno tendrá su opinión y esto es respetable, pero dentro, digamos, de una orden. Pero claro, que tú critiques más a Donald Trump. Y tenemos el tema de la huelga, que aquí, pues es que anda que nos han dado la tabarra, ¿eh? Pues muchos no se bajan del barco, Juanín. Dicen que sí, que esto no vale para nada. O sea, que esto que ni acuerdo histórico, que Trump sigue siendo una ultraderecha horrible. Claro, Sánchez vuelve a dejar, es que ser sanchista. Porque este era el que iba a liderar, ¿os acordáis? La internacional, el frente de la internacional ultraderechista. Estaba ahí, poco me le ha faltado besar el pie de Donald Trump. Pues sí, Ione está disgustada. Sí, no le ha gustado mucho. Vamos a ver reacciones políticas a este acuerdo de paz en España, que no ha gustado a todos, pero ha sido también especialmente llamativo el silencio, porque no han sido demasiadas las reacciones, al menos públicas, en contra de ese acuerdo de paz. Sí que hemos visto reaccionar a Ione Belarra, la líder de Podemos, que publicaba lo siguiente en redes sociales. Dice Ione Belarra: hasta que no se acabe la colonización y Palestina pueda decidir libre su futuro, no podremos hablar de paz. La movilización social ha logrado que el fuego cese en Gaza, por eso es tan importante seguir movilizándonos este miércoles todos a la huelga general por Palestina. Es que no se bajan, ¿eh, Ricardo? Si es que este es el marco de la Guerra Fría. Es decir, cuando tú oigas hablar de cosas del tipo la colonización, ese es el marco de la colonización-descolonización. De Israel, en una época era una expresión más frecuente, luego al final la resolución fue revocada, la resolución de Naciones Unidas, pero la idea era Israel como país colonialista, imperialista, capitalista. Esto viene de una doctrina soviética, déjame que lo diga en ruso, una doctrina soviética que es la doctrina Zhdanov. ¿Qué esto es, eh? Zhdanov se llamaba así, el señor que la vale. acuña. Sí, el fundador. Esto es como la enfermedad de Brent, esta, ¿no? ¿Cómo se llama, señor Brent? No, pero... Te puedo decir más cosas en ruso. Y si escribas varice plamia. De la chispa brotará el fuego. Ese era el lema del primer periódico que dirigió Lenin, que se llamaba Iskra. La chispa, ¿no? Pero decir que habla italiano igual o mejor que ruso. Sí, no, un montón de idiomas, Ricardo. Es impresionante. La doctrina decía... Arameo hablas también, ¿no? No, arameo no. Arameo lo hablan unas 5.000 personas todavía en algunos pueblos. Ya, hebreo es otra cosa. Pero son dos lenguas diferentes. Hebreo y arameo son diferentes. No, te decía lo de la doctrina. Iba yo a contar lo de la... Sí, voy a decir ahora algo en hebreo, si quieres, hombre, te digo algo en hebreo. ¿Sabes cuál ha sido la bendición que decía un padre que se ha reencontrado con su hijo? Es una bendición en hebreo muy bonita. Shehianu.
que es la bendición que se dice cuando comienza un momento nuevo de vida, ¿no? Es la bendición que dice: alabado sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos creaste y nos mantuviste y nos sostuviste hasta ver este día. Entonces, si ves los vídeos, hay un momento en el que un padre comienza a gritar, comienza a decir: alabado sea, Señor Dios nuestro, a medida que ve que su hijo se va acercando, y lo dice a voz en grito, ¿no? Pero no, decía lo de la doctrina porque decían los soviéticos: nosotros estamos contra los estados colonialistas, imperialistas y capitalistas. Y estos son los 3 estigmas que se imponen sobre Israel. Y este es el marco que está tomando Yone Belarra. Cuando Yone Belarra dice hasta que termine la colonización, quiere decir hasta que termine el Estado de Israel. Cuando dice que Palestina puede decidir libre su futuro, quiere decir que Palestina haya quedado desde el río, la consigna que en alguna ocasión repitió, por ejemplo, Sira Rego, ¿no? Desde el río hasta el mar. Es decir, que el Estado de Israel haya dejado de existir. En el fondo de esto, aparte de que hay una reminiscencia de la Guerra Fría, hay otro elemento, que es que no puede haber un entendimiento. Tal como lo están planteando, no puede haber un entendimiento entre israelíes y palestinos. La única alternativa es que Israel desaparezca. Es verdad una cosa también. Ahora el proyecto de Trump entra en una etapa que es la más difícil. Ahora entra la etapa de la desmilitarización. No me gusta la expresión, pero es la que se utiliza, ¿bien? Del desarme de Hamas. Digo, no me gusta desmilitarización porque un ejército tiene normas y Hamas no tiene ninguna norma. Hamas es una organización terrorista. Pero es el desarme de Hamas y la constitución de un orden alternativo. O sea, que al final tiene que ser un protectorado de Estados Unidos, digámoslo abiertamente. Vamos, para mí me parece el único pero viable. el cambio importante es que Estados Unidos está dispuesto a involucrarse, cosa que nunca nadie ha hecho en Palestina. Ahora no sé si son 200 marines, o sea, la idea es generar una fuerza de control. Ya ha ofrecido también mandar soldados. Sí, España ha ofrecido, por favor, o sea. Bueno, yo digo, lo que ha dicho. Tú enviarías una brigada internacional con todos ahí de la huelga del día 15, ¿no? Yo los mandaba. A ver. Pero España ha decidido enviar después, creo, unos cuantos días de que Italia de Meloni dijera lo mismo. Lo que pasa que, claro, es que de verdad, es que es de broma. O sea, porque, claro, Meloni, inteligentemente, yo creo, porque los italianos en eso son muy rápidos, dijo: estamos dispuestos a enviar los carabineros ahí para que ayuden a la fuerza de seguridad. Es una fuerza policial. Sí, la fuerza policial. Bueno, pero quiero decir, a Italia, claro, no, que se dice que manda el ejército, le ríen, dice: tío, no has ganado una guerra en tu vida. O sea, pero bueno, pero los policías, los carabineros son... Es que es verdad. Italia tiene en ámbito de peacekeeping, en ámbito de peacekeeping tiene unas misiones maravillosas y son reconocidos en el mundo. O sea, la diplomacia, los italianos esto lo pueden hacer bien. Pero ¿qué hacen también bien los italianos? Pues lo que quieren hacer bien es meter empresas privadas en todo lo que es la reconstrucción. Entonces Sánchez, claro, Meloni lo dijo hace 4 o 5 días antes que Sánchez, no sé si lo leyó publicado en mi periódico porque yo lo escribí, pero de alguna forma se habrá enterado y dicho: bueno, pues entonces ahora yo también quiero enviar a los míos ahí para que no me digan que cuando se tiene que hacer la reconstrucción del proyecto de paz, más allá del desarme, que me parece, estoy de acuerdo, es la clave, pero ahí hay que reconstruir Gaza de alguna forma, hay que garantizar a esa población que tenga un mínimo de dignidad normal y corriente, y ahí es mucho dinero, es un pequeño plan Marshall, y las empresas también irán ahí. Por supuesto. Entonces, claro, ahora Sánchez lo que quiere es que no le digan: mira, aquí hay empresas de todos los países europeos, menos tú, tonto lava, que como te has puesto en contra de Trump cuando faltaban 12 minutos para el anuncio de la paz con Hamas, porque esta es la historia. Es que esa es la historia. Esta es la historia. Lo dramático el fracaso es eso. diplomático es esto. No darse cuenta 3 días antes por dónde iban los tiros y que Trump iba a hacer el anuncio tal y que sobre todo Hamas, y que tenía el apoyo de todos los demás países árabes de la con un plus, región. Luca, porque es que no digas, o sea, no es que digas: no, ay, es que no lo he visto venir. No, o sea, a ver, hay que ser idiota para pensar que realmente esta guerra la iba a ganar Hamas en algún momento. O sea, tú has decidido ubicarte en el lado del mal. Mira, la pregunta que te hago... Y ya está, y esta es la realidad. Y al final, la pregunta... y detrás hay muchas cosas. Zapatero que está ahí. Sí. No, fuera coñas. Es muy clave porque uno nos dice: oye, esta manera de estar defendiendo la causa palestina esconde la defensa de Hamas. Oye, que Hamas nos ha celebrado, nos ha felicitado al gobierno español, no en una ocasión ni dos. Dos. 3. Pero felicitó un día, yo quiero recordar que felicitó Hamas en el mismo día en el que, perdón Rubén, cuando hubo el último atentado en Jerusalén, 7 muertos en una parada de autobús. Efectivamente. Entre otros, un español. Ese día Sánchez, una hora antes,
había hecho una declaración en la Moncloa diciendo que iba a hacer el embargo de armas a Israel y tal igual. Y ese mismo día, Hamas le felicitó. Claro, el día de la muerte de un español. Todo esto, locura. vamos a ver, a esto lo definió Bush en su día como el eje del mal. Nosotros vamos a darle otro toque, que es el que, digamos, que se maneja las relaciones internacionales, que es el de Zapatero lleva empeñado desde el año 2003, antes de ser presidente del gobierno, y todas estas cosas generalmente nunca se hacen de forma desinteresada, porque en realidad son luchar contra corriente, salvo que seas un valiente, un héroe o alguna cosa que no es Zapatero, es la retórica del multilateralismo. El mundo está cambiando, Estados Unidos tiene un afán imperial y frente a eso hay que reconocer que hay un equilibrio de fuerzas en los cuales nos tenemos que situar de una forma, digamos, neutral. Todo esto esconde una defensa callada del eje China-Rusia-Irán. El discurso de Podemos es muy evidente en favor. De hecho, es que la mera conexión con... A ver, la conexión con Irán es evidente porque Pablo Iglesias llegó a tener un programa en el canal iraní, en Hispan Televisión, que es el canal propagandístico. Ahora está emitiendo desde hace 2 semanas en Canal Red la propaganda del gobierno chino a través de un canal que fue vetado en Reino Unido. Yo nunca estoy a favor del veto de canales. Me parece tratar a la gente como estúpida. Yo tampoco estoy a favor. Pero ese canal, lo que se demostró, y eso se demostró con un informe que es muy interesante, os recomiendo el que está en la base de datos de Softcom británico, que ahí no había contenidos que se generaran en Reino Unido dentro de ese canal, que todo eso se generaba en China y que era propaganda del Politburó chino, es decir, del Partido Comunista de China. Los nexos de Zapatero con ese vínculo, porque tú puedes defender la posición geopolítica que consideres oportuna, bastaría, y yo creo que todas se pueden argumentar, pero es que lo de Zapatero es interesado. Hoy publicaba El Confidencial otra información relacionada con el vínculo con otra empresa china de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya sabemos que él visita de forma frecuente China para reunirse con miembros del Partido Comunista. Ya sabemos que en la zona de Caribe y Latinoamérica está con las potencias o los países que tienen ese discurso antiimperialista contra Estados Unidos. Es muy curioso porque hablabas, Jano, del discurso contra las ultraderechas o bla, bla, se han citado en Madrid el primer ministro de Chile, de Colombia, presidentes, es decir, todos los que forman parte de ese entorno del Grupo de Puebla, hacer un congreso, un encuentro presidido por el propio Pedro Sánchez contra el avance de la ultraderecha en el mundo. Nosotros estamos ahí, ahora España está ahí. Lo de Gaza es el último ejemplo y quizá es el más difuso porque es verdad que... pero es que Gaza también está en el radar iraní. Irán, que a la vez, por ejemplo, financia el programa de drones en Venezuela, financia la milicia de Nicaragua, es decir, financia también el plan de determinadas cuestiones de inteligencia de Cuba a las que no llega ya el gobierno porque es un absoluto desastre. Entonces ya nos vamos explicando poco a poco el por qué España defiende esas posturas. Y luego, por último, el otro día estaba echando un vistazo, lo digo porque es que de verdad creo que merece la pena contar a la gente estas cosas. Dentro del Grupo de Puebla, que sabéis que es el mayor lobby de Latinoamérica, surge como contrapeso al Grupo de Lima, que el Grupo de Lima lo que estaba advirtiendo es cuidado con el socialismo del siglo XXI que destroza las democracias. Cuidado con el Foro de Sao Paulo. Exacto, sí. Están Zapatero, está Baltasar Garzón, está Pisarello, está Oriol también. Estaba, ahora yo no sé si se le han echado o por ser eurodiputado no puede, pero estaba, como también estaba Diana Lastra, está Oriol Junqueras. Todo lo que pasa en España, muchas veces esos movimientos se explican porque hay una influencia exterior que intenta forzarlos. Y el catalanista, el independentista, es un ejemplo. El de Gaza también es otro ejemplo. Y yo creo que la gente tiene que tener un punto crítico a la hora de leer esa información, porque si no, la opinión pública española va a estar siempre bajo la influencia de estos vientos y no son buenos para su país. Ricardo. Lo que pasa es que esto luego ha tenido un efecto desestabilizador en el propio continente europeo, ¿no? Es decir, en la Unión Europea, en España desde luego, pero también en otros países, hemos visto un incremento del antisemitismo, de las manifestaciones a favor de Hamas. Había que remontarse muy atrás en el tiempo, si la memoria no me falla, había que irse al año 2006 para recordar manifestaciones a favor, por ejemplo, de Hezbollah durante la guerra del Líbano, ¿no? Y hemos vuelto a ver esas manifestaciones. Claro,
Y continuando con el razonamiento que hacía Rubén Arraz, ¿no? Acerca de quién está detrás de esto. Y esto no es espontáneo. Es decir, la gente no organiza manifestaciones de decenas de miles de personas con pancartas, con cobertura de medios de comunicación, con equipos de comunicación de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo, la estrategia de la revolución islámica iraní fue la construcción de lo que se llamaba el eje de resistencia, que era Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, los Houthis en el Yemen, las milicias del Mahdi y alguna otra organización en Irak, el régimen de Assad en Siria y después la propia capacidad de misiles que tenía la revolución islámica en Irán. A medida que las fuerzas de ese eje de resistencia se han ido rompiendo, Assad cayó en Siria, Hezbollah sufrió un golpe terrible en el Líbano con el descabezamiento de su cúpula, la infiltración profunda por parte de los servicios secretos israelíes en el núcleo duro de la organización, que la ha dejado prácticamente neutralizada. Hamas ha tenido que capitular en Gaza y ninguna de las otras dos organizaciones que quedan, las milicias del Mahdi en Irak y los Houthis en el Yemen, son lo suficientemente fuertes como para ser una amenaza existencial contra Israel. Y en el mes de abril de este año hemos visto por primera vez lo que se consideraba el peor escenario posible, que era un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Y hemos descubierto que, por una parte, Irán tiene una capacidad de tratar de colapsar el sistema de protección antimisiles que tiene Israel, pero también Israel tiene la capacidad de neutralizar buena parte de esos misiles en vuelo. Hay que recordar que en el último gran ataque iraní, el único muerto que hubo fue un pobre señor, precisamente en Cisjordania, al que le cayó encima un misil. Le cayeron los restos del misil. Por ahí. Claro, terrible. Pues oye, yo creo que ha quedado muy interesante. Pues hemos Muy tocado interesante y muchos palos y sí, hemos unido... Podría seguir hasta bien entrada la Por noche. cierto, Pero no llegaríamos al HD. Y enhorabuena a María Corina, y todos los silencios que se han producido estos días revelan complicidades que espero que algún día den con gente en la cárcel. Aquí está el rey de espaldas. Bueno, no complicidades pensamos- e imposiciones, porque yo creo que ahí la Moncloa... Pero a ver, yo eso lo comentaba, ¿eh? O sea, el rey me está diciendo que la Casa Real pone un tuit felicitando a María Corina Machado y van a detenerlo a Zarzuela. A ver, Yo todo tiene creo- que pasar por Moncloa. Yo creo Bueno, que, pero si tú lo pones, ¿qué te Eso sí. pasa? yo creo que tema- hablando en serio, creo que esa estrategia de silencio de Casa Real no es casual y que teme Es lo que el que, jefe lo de que- la lo que Casa contaba Real, Luca un pero el día jefe- de un frente republicano. El que referéndum pueda- por la claro, República. Pero vamos a ver, si tú te crees, esto hay que tenerlo claro. O sea, la única razón por la que España es una monarquía, muy pesada, porque sabes que es un monárquico como concepto. La única razón es por lo que tienes enfrente es lamentable, no por méritos propios, sino porque la alternativa, mucha gente le da miedo y dice, hombre, pues prefiero al rey que no que sea jefe de Estado Pedro Sánchez y el ejército lo tenga en su control. Pero es la única razón. Si tú te crees que haciendo guiñitos a esos vas a conseguir que no te lo hagan, eres idiota. O cobarde, me da igual, una de las dos cosas. El rey castigado, muy mal. No, claro. Entonces dicen, no, yo comprendo lo que tú dices, Lucas, es verdad, lo de la amnistía. Hombre, pues claro, tú tienes que seguir un procedimiento, A ver, pero ahí- no está escrito, está prohibido que Casa Real publique un tuit felicitando un premio No, Nobel. pero eso es el protocolo, Jano, te guste o no te guste, eso es así. O sea, la Casa Real no puede escribir un tuit sin que la Moncloa le diga bien. Yo sé, creo que son, Es son- que- son tan oportunistas que estamos es así. a un desacuerdo de que estos locos lancen la campaña Monarquía República. Vamos, o sea, el referéndum por 100 va a pasar. Y a ver ahora quién va a defender al rey. Yo creo que es una de las opciones, claramente. Sí, y este tonto haciéndoles el caldo a los que van a quitarle, a él y a su hija, el trono. En fin, castigado. Vamos a dar las gracias a nuestros socios que no nos castigan y que nos ayudan a estar aquí cada noche. Así que damos las gracias. Venga, que hay examen, ¿eh? Que hay un par. Ángela de la Vall d'Uixó, que está en... Provincia de Castellón. Sí, ya no tenía nada que decir, Iba a claro. decir en Cáceres. Mario. Iba a decir en Nosotros Cáceres. somos la pareja ganadora. Entonces, si él lo dice con esa seguridad, yo me callo. Mario, Sabadell, Barna, esto es sencillo. Susana, Santa Pola. Es fácil, pero venga, va. Santa Pola. Alicante. Sí. Alicante. Sí, Oye, sí. pues No, no, es pensaba que estaba estábamos esperando en que... Santa Pola, coño, Alicante. No, Oye, yo solamente estoy para el mu- chascarrillo. mucho- Pero si es que a mí Moncloa no me da instrucciones. No, pero es que ni me había dado cuenta que teníamos que... ¿Y tú por qué no has contestado? Claro, es que es No, verdad porque que- yo Que estoy soy para mayor, yo no me chascarrillos. entero mucho de las cosas ya. Gonzalo, en Camp.
Cáceres Valencia. también. No, En Camp. Andorra. Andorra. Ah, bueno, Ah, ¿Camp que o esto Cal? ya- Yo no lo sí. sabía. Está más Sí, allá de estará mis más dominios, complicado. Eso. Bueno, pero eso está en Andorra. Os Ya. hacéis mal, Andorra es un país Extranacional. interesantísimo. Interesantísimo. No, tampoco tanto. Sí. El románico andorrano. Si lo dice él. El románico andorrano. El medio ambiente. No. Hay que hablar un día de Andorra más allá de los tópicos. Especial Sí, Andorra. yo sé en lo que estáis pensando. No, Yo sé en lo que no. estáis pensando, sobre Hombre, todo no. después de que Rubén Arranza ha hablado del expolio tributario que sufrimos en España. Pero no. Andorra tiene méritos Tiene sus propios. cosas. Hombre, por Oye, supuesto. hay una historia buenísima. Podría hacer un especial desde ahí, de Andorra. Sí, se patrocinado podría. por el- Ah, Yo- pues el fin de semana pasado, el anterior, estuve con Víctor West y Wolverine, que hizo Pero sin duda. una que Y no fuisteis a ver el románico andorrano. Fuimos a la iglesia de San Esteban, ¿es la que tienen? ¿Se llama? Bueno, tienen varios. Bueno, pues Jano, la No me principal. digas, Jano, no me coño. digas estas Joder, cosas que me Ricardo haces Andorra, sufrir, ahora me parece que haces sea- sufrir muchísimo. Hombre, fuimos a la que estaba cerca de donde dimos la charla. Y creo que era la de San Esteban, que parece que es la más importante. O sea, que tampoco tiene una catedral ahí, ¿no? Iba a decir una broma que hace siempre un amigo mío, pero no la digo. Vale. José Alberto Magaz de Pisuerga. Eso es Palencia. Muy bien, muy bien. Hombre, si no acertabas esta tú, Rubén. Javier Ciudad Real, Tomás de Málaga y Miguel Ángel de la capital del reino. Pues muy flojos habéis estado todos, la verdad. O sea, bueno, tú bien. Juanín sí, Juanín está bien, es verdad. Y solo con Andorra. Bueno, pero tú- solo con Andorra. Bueno, pero yo estoy con el, Bueno, yo con estoy el seguro que caballo había ganador. gente que había dicho que Magal de Pisuerga está siempre por me ahí. siento aquí. Entonces, por algo, ¿no? O sea, siempre que llego Magal de me pongo Pisuerga aquí, por dos. lo tengo a él porque sé que acierta. Puede acertar. Sí, mucho Palestina, Israel, pero luego de nuestra Españita, ¿qué va a ser de nuestra Españita ahora que no está Morante? Pues no lo sabemos, pero lo Que contaremos. ser tremendo de la momento tauromaquia. cuando lo vimos Cuando lo dirigirse cogieron. al centro del ruedo. Sí, que, Bueno, sí, confusión. Cuando lo cogieron fue muy divertido porque después se fue a hacer unos ejercicios, unos saltitos y desplazamientos laterales y venga, a correr. Sí, a hacer sí, es faena. verdad. Sí, de hecho, al principio estaba conmocionado y para muchos parecían que no, pero claro, como él ya tenía en la cabeza de hoy me retiro, pues siguió. Y luego, mira, Es qué que estoconazo. El Además, camino el de- gesto simbólico de cortarse la coleta no la hace el propio torero, siempre la suele hacer el apoderado, mozo, sí. el mozo de espadas o algún familiar igual cercano. En el caso de Morante se plantó en el ruedo, en el cetro, y se la quitó. él mismo. Hay quienes la coleta se nos cayó de forma genética. Claro, vosotros no podríais ser toreros. No podríais. Bueno, ahora la llevan de pega, Deberíamos ahora pasar es postiza. por Turquía antes. Después de unos meses podríamos... finito de Ankara. Pero bueno, para tu tranquilidad es postiza, Rubén. Ahora es postiza. Ah, Bueno, bueno, sí. algunos sigue teniendo, pero Yo muy creo- pocos yo creo ya. que ya- Antonio muy Chen era pocos. Antoñete, si yo no recuerdo mal. Bueno, Claro, poquísimos. claro, yo me refiero... Sí, en o la sea, actualidad es lo que dice Juanín, o sea, eso es muy excepcional encontrar. Bueno, en fin, háganse socios, esto es lo Qué importante. grande Chenel también, ¿eh? Sí. Oye, de hecho, ayer Morante iba El vestido. traje de luces, Chenel y eso oro. es. Chenel y oro, sí, señor. Sí, Hombre, sí. Y uno de oye, los y el grandes. festival matutino, todo lo organizó Morante Ujú. en honor a Chenel. Contaba Jaime Urrutia de Gabinete Caligari que Qué llegó bueno. a salir del Rocola e irse a ver a Irse Chenel a ver a a las Chenel a ventas. las ventas, sí, sí. Sí, sí, así. Cuando el Rocky y los toros iban de la mano. Qué Sí, maravilla. sí, ¿eh? cuántos desfasados iban por ahí, lo contaba Jaime Urrutia. Es muy interesante ese... Y nos han robado Sí, España. sí. Nos han robado la España feliz. Nos han robado el Rocky y los toros, fíjate. Sí, por eso, que hay que Ahora hacerse está socio todo para. lleno. Esto es un ventanazo de Oberto. ¿no? Ahora está todo lleno de cafés de especialidad, sitios, comida rara. Macha. Ah, es verdad, joder, ¿cómo O sea, vas a ver? ¿Cómo vas a pensar que la gente sea gente de bien cuando Cuando está desayunar? macha, kombucha, Le das sí, no, unos chinga. huevos. Es que es terrible. Y luego, para, bueno, sí, guiosa. Tú tomas para- tofu. Ha llegado, Bueno, ha llegado al último. Esto es sí, como sí. un gol al 93, ¿sabes? Sí, claro. último segundo. Ah, no toma tofu. No, tomas tofu, no, pero he de confesar que A el mí me otro gusta. día me tomé un matcha. ¿Y qué, y Bueno, por qué te y pasó? ahí- ¿Estabas malo? Sí, Claro. Héctor Corta. Y esta parte. empeoraste. a pesar, voy a perder matcha de- la poca credibilidad que puedo tener ante la audiencia con esto. Y lo entenderé. O sea, entenderé que Pero, digan yo, pero mira, este tío ya no lo leo credibilidad más, puede, claro. pero cariño tienes mucho del público. Eso es un consuelo. Sí, bueno, hasta hoy. Claro, porque a ver ahora. Pero si Claro, en lo el del matcha le matcha. metes una gotita de orujo, ¿qué pasa? Esto Eso, es una no, el mío historia- no. El mío venía No. con pelotitas de estas de chocolate así pequeñitas. No siga. Venga. Vamos con pedazos de historia de Alberto Gari. Despedimos de esta manera tan lamentable. Sí, no, pues oye, las cosas hay que reconocerlas. Cuando uno hace el ridículo, pues lo hace. No, Pero bueno, pues Jano. Oye, y ya está, la vida sigue.
Sí, hombre. No, y aparte todo el mundo puede redimirse, Jano. Claro, todo el mundo. yo he hecho Dios de grandes pecadores saca grandes santos. un ejercicio, me mira al espejo, y yo, ¿qué estás haciendo? Y no he vuelto a tomarlo. Y he vuelto al café. Te voy a decir, después de empezar la Has broma de las entendido la guiosas gravedad aquí, del asunto. después de empezar la broma de las guiosas aquí, que sabes que la gente cada vez que ve una me etiqueta en Twitter y estoy todo el rato con... me compré unas que había en Mercadona, que eran de jamón. ¡Joder! Mucho peor que el matcha. O sea, que Estaban bien. o sea, eso ya, cada uno está sacando, ¿no? Lo digo por apoyar aquí. Es como si yo te dijera que esta mañana me he Suicidio bebido. colectivo, Es como si hablara que esta mañana me he bebido un descafeinado. ¿Sabes? Es como O sea, si- es- claro, un que italiano, cada uno claro, está un soltando italiano, su. Es como si reconocieses que a la pasta le pones ketchup. O sea, No, bueno, ahí ya. Por eso no puedo pasar. Como tampoco un la crimen. pasta sin gluten, todo. O sea, la pasta es una y única. La pasta Si de toda la además vida, sabe o todo sea, igual. Bueno, despedimos. Háganse socios, por favor, que nos ayudan mucho. Ricardo, no sé, te veremos por Big One aquí, en Contrapoder, con siempre Garín, donde sea. es una alegría venir aquí. Tú sabes que esta es una tertulia refrescante y llena de vida. Oye, mira qué bonitas palabras. Si ustedes nos hacen socios después de esto, pues yo ya no sé. Refrescante como un té de burbujas. Como una guioza de jabón. Nos vemos el viernes en lo que no te han contado de Rubén Arranz. Y hacemos un especial sobre ti. Aquí estaré, aquí estaré. Como hacía Pedro Ruiz. ¿No habéis visto Pedro Ruiz hacía especiales sobre él. Se hizo una entrevista a sí mismo. ¿Qué? Y así es insoportable. Preguntando, imagínate respondiendo. Ya, o sea. Joder, la peña. Tienes que ver los monólogos de Pedro Ruiz. Yo no, esto no, o sea, sí, No, Pedro Ruiz, pero no tienes sabía que se había ver- hecho una no, no, autoentrevista. no. Y los monólogos que hacía en televisión, algunos de ellos eran verdaderamente conmovedores. Yo recuerdo uno de los 80, cuando él tenía programas en televisión, donde le hablaba, si no recuerdo mal, a una pistola. No. Pedro Ruiz hacía monólogos de una enorme profundidad. Esa parte. No, es que me ha parecido muy gráfico lo de hablar de una pistola, la verdad. Joder. Lucas, el más cuerdo de la mesa, por lo que veo. Bueno, en realidad, Juanín. yo creo que Sí, pero porque hablo poco, que si no. Perdería la sueltes, cordura. para mantener el No, por control, eso. Voy a mantener la poca dignidad que tengo. ¿Cuál ha sido Por si- el por si objeto, acaso. el objeto más ridículo al que le has hecho un monólogo? Tú A ver. también has comido guiozas de jamón. No. Es que no me gustan las guiozas. No, Claro, lo es un tengo- hombre lo con- tengo- sí, lo sí, tengo- sí. Bien, Pero si tú has comido guiozas de jamón. Porque es un hombre sin criterio. Pero yo en absoluto soy un hombre de bien, vamos. Es una confesión muy dura. Es una confesión muy dura. Para mí ya no eres el. Sí, la a mí se misma me ha caído un persona, mito, o sea, Se me ha caído un mito, Rubén. Bueno, hay veces que uno pues toma un desliz, joder. Se traiciona, ¿verdad? se traiciona. Sí, somos católicos, te perdonamos. Gracias. Perdónenme a mí también. Bueno, pero tiene que arrepentirse. Sí, hombre, yo me he arrepentido. ¿eh? No, pero él no. Sí, él también. Bueno, Tiene yo que no haber las he dolor vuelto de a los comprar, pecados, ya, No se ha arrepentido, es más, ha dicho que estaban bien. Sí, pero ha dicho que no se ha vuelto a comprar. Claro, eso es, sí, Claro. Ya, pero no se ha arrepentido. Técnicamente no hay perdón. Bueno, aquí se acaba el Génesis. Te comes la guiosa, se acaba el Génesis y empieza el mundo de dolor. ¿Tú sabes? El No, soberbia. ¿cómo se llama el Génesis? Pero que no llegamos, que no llegamos. Te seguimos en The Objective y nos vemos aquí pronto. Nos vemos cuando quieras. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Nuestro Dios querido quiere. Todos los mandos Aquí nos está estaremos. diciendo, oye, callaros ya, con buen criterio. Una noche más aquí con nosotros aguantándonos. Y a todos ustedes, ya saben que háganse socios y nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.